Comenzamos con análisis y datos de la quinela Pro Gol de media semana número 623. Atlas contra Santos. Atlas en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Santos de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Atlas lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. De visita al Santos lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos han sido una victoria para Atlas. Han empatado 3 veces y una victoria para el Santos. Su último juego fue el 12 de diciembre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 0-0. Para este encuentro voy con local visita. Siguiente partido, Cimarrones contra Atlante. Cimarrones en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Atlante en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Cimarrón lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Mientras que el equipo de Atlante de sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido una victoria para Cimarrones, 3 empates para ambos equipos y una victoria para Atlante. Su último juego fue el 8 de septiembre de 2022, en la cual ambos equipos empataron 2-2. Para este encuentro voy con un local empate. Siguiente partido, Oaxaca contra Dorado. Oaxaca en sus últimos 5 juegos lleva 5 derrotas. Dorado de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Oaxaca lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. De visita, el Dorado solamente lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido una victoria para Oaxaca, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Dorado. Su último juego fue el 11 de octubre de 2022, en la cual Dorado y Oaxaca quedaron 2-0. Para este partido me voy con un empate de visita. Siguiente partido, Morelia contra Venado. Monarca en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Mientras que el equipo de Venado de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Como local, el equipo de Monarca lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Mientras que el equipo de Venado de sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Morelia, 2 empates para ambos equipos y 0 victorias para Venado. Su último juego fue el 29 de julio de 2022, en la cual Venado y Morelia quedaron 0-2. Para este encuentro me voy con el local, gana Morelia. Los invito a suscribirse y a compartir su canal Pro Gol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quinela de media semana, fin de semana y revancha de Pro Gol. Siguiente partido, Lazio contra el Milan. Lazio en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Milan de sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Lazio lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Milan de sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos podemos observar que ha sido una victoria para el Lazio, 0 empates para ambos equipos y 4 victorias para el Milan. Su último juego fue el 23 de abril de 2022, en la cual Lazio y Milan quedaron 1-2. Para este encuentro me voy con un local empate. Siguiente partido, Hertha contra Wolfsburgo.
Hertha, en tus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un empate. Wolfsburgo, en tus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Hertha lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. Mientras que el equipo de Wolfsburgo, de tus últimos 5 juegos, lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido una victoria para Hertha, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Wolfsburgo. Su último juego fue el 14 de enero de 2022, en la cual Wolfsburgo y Hertha empataron 0-0. Para este encuentro voy con la visita, gana Wolfsburgo. Siguiente partido, Mainz contra el Borussia Dortmund. Mainz, en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. Mientras que el equipo de Borussia Dortmund, de sus últimos 5 juegos, lleva 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Mainz lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Mientras que el equipo de Borussia Dortmund, de sus últimos 5 juegos de visita, lleva 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos ha sido una victoria para el Mainz, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Borussia Dortmund. Su último juego fue el 15 de marzo de 2022, en la cual Mainz y Borussia Dortmund quedaron 0-1. Para este encuentro me voy con local visita. Siguiente partido, Friburgo contra el Frankfurt. Friburgo, en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota. Mientras que el equipo de Frankfurt, de sus últimos 5 juegos, lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Friburgo lleva 2 victorias y 3 empates. Frankfurt, de sus últimos 5 juegos de visita, lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Los últimos 5 enfrentamientos históricos entre ambos equipos han sido una victoria para el Friburgo, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Frankfurt. Su último juego fue el 9 de abril de 2022, en la cual Frankfurt y Friburgo quedaron 1-2. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Augsburgo contra el Mönchengladbach. Augsburgo, en sus últimos 5 juegos lleva una victoria y 4 derrotas, mientras que el equipo de Mönchengladbach, de sus últimos 5 juegos, lleva 3 victorias y 2 derrotas. Augsburgo, de sus últimos 5 juegos como local, lleva 3 victorias y 2 derrotas, mientras que el equipo de visita, Mönchengladbach, de sus últimos 5 juegos de visita, lleva un empate y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos históricos entre estos dos equipos han sido 2 victorias para el Augsburgo, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Mönchengladbach. Su último juego fue el 11 de febrero de 2022, en la cual Mönchengladbach y Augsburgo quedaron 3-2. Para este encuentro me voy con local visita. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela ProGol de media semana número 623. Suerte y nos vemos.